Eh, bueno, empecemos, ¿no? Marcos. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Marco Filardi y yo facilito un espacio ubicado en la ciudad de Buenos Aires que se llama Museo del Hambre. Sé que en México hay otro espacio llamado Museo del Hambre, que es un restaurante, pero el que tenemos acá en Buenos Aires es un espacio de encuentro por la soberanía alimentaria. Le llamamos así porque la apuesta política y simbólica de ese espacio es que podamos colectivamente convertir al hambre en un objeto de museo y que nunca más lo encontremos afuera, como efectivamente lo estamos encontrando a pasitos nomás del museo en Buenos Aires y en toda nuestra Via Yala, tristemente. Y cuando tomamos conocimiento desde el museo que compañeras y compañeros habían hecho un Toxitour en México justamente para intercambiar experiencias con compañeras y compañeros de allá sobre las dolientes realidades de nuestro extractivismo, nuestra Via Yala, decidimos que el museo sea un espacio para presentar públicamente los resultados de ese Toxitour. Luego nos sucedió la pandemia, este evento estaba previsto para marzo del año pasado de manera presencial y decidimos posponerlo hasta que la oportunidad lo permita. Y bueno, recientemente se dio, como ustedes saben, y seguramente Mariano hablará un poco de esto, el lanzamiento público de la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida, y por eso decidimos hacer finalmente este encuentro en el marco justamente de la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. Así que desde el museo simplemente acompañar a la apertura de este espacio, muy felices de que podamos finalmente hacerlo, a pesar de que sea de manera virtual, y sin más, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro llamado Infiernos Socioambientales y el Agua para la Vida, un cruce de miradas entre México y Argentina. Así que Mariano Sánchez Toranzo, tenés la palabra. Gracias. Estás muteado, Mariano, ¿eh? Esto de cuidarse, de no hablar cualquier cosa desmuteado, lleva a que nos muteemos y bueno, después soñamos con esto, ¿no? Buenas tardes a todas, todos. La verdad que es un gusto poder compartir este evento aquí. A mí me tocó en la vida hacer, no sé, un mandato de juntar gente y de juntar problemáticas y juntar historias y bueno, y esto es un encuentro, ¿no? Que es lo que más me gusta, cómo nos podemos encontrar entre México y Argentina para no empezar de cero, sino aprender de las experiencias colectivas, ¿no? Y en esto a mí me tocó ser parte, por un lado, en diciembre del 2019, de lo que fue el Toxitour, ¿no? Y la verdad que fue un evento muy importante. Esto sucedió en México, Caravana Toxitour, lo llamamos la caravana sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en México, que se llevó a cabo del 2 al 11 de diciembre del 2019 y consistió un recorrido por 6 regiones de las más destruidas, despedazadas, no sé, me surgen un montón de palabras terribles por el extractivismo, las mega empresas, por los mega... Yo aprendí en alguna charla que todo lo mega es malo, ¿no? Y en esa caravana participaron dos europarlamentarias, un parlamentario del País Vasco, una senadora de Estados Unidos, del estado de Minnesota, académicos y académicas, científicos y científicas, periodistas y representantes de organizaciones sociales y centros de investigación de Alemania, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Cataluña, México, el País Vasco y los Países Bajos. La caravana fue acompañada también por académicos y académicas de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y por representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno mexicano. Durante el recorrido se involucró a más de 50 organizaciones de afectadas y afectados de distintos territorios. Y desde Buenos Aires, desde Argentina, perdón, participamos Martín Álvarez Muslali de OPE Sur, del Observatorio Petrolero Sur, y yo
como multisectorial anti-extractivista. En esta caravana, los promotores iniciales fueron las organizaciones asociadas a la Asamblea Nacional de Afectados y Afectadas Ambientales de México y el equipo de poder corporativo de del Transnational Institute. Los principales objetivos de la caravana fueron, por un lado, visibilizar los impactos sociales, laborales, ambientales y violaciones a los derechos humanos asociados a las operaciones de las empresas transnacionales y a los acuerdos de libre comercio en los corredores industriales de las siguientes regiones: Cuenca del río Santiago, Cuenca de la Independencia, Cuenca del río Tula, Cuenca del río Atoyac, Cuenca del acuífero libre oriental en el centro oriental de Puebla y la cuenca del río Coatzacoalcos y su red de ciudades industriales en el norte del istmo de Tehuantepec. El otro segundo objetivo fue fortalecer los vínculos entre las luchas sociales y ambientales de las diferentes regiones de América Latina, Europa y Estados Unidos, y por eso se organizó este encuentro también en ese sentido. Y bueno, la caravana la verdad que tuvo una enorme y una amplia cobertura de los principales medios de México. Ahí está, entre las participantes del Zoom, está Primavera, que tiene mucho que ver con esto, que tuvo mucho que ver con esto. Y la verdad que lo que vimos en la caravana nos generó enorme preocupación. La verdad que la crisis de la urgencia ambiental y sanitaria en estos lugares es, como dice claramente, están en crisis y hay urgencias enormes. La mayoría de la gente de estos pueblos, de estos lugares, de estas ciudades recorridas presentan enorme cantidad de enfermedades debido al extractivismo, a la forma de explotación, a este mal desarrollo, como cáncer de hígado, riñón y piel y estómago. Vimos leucemias. Y la verdad, aparte, lo que vimos es que la gente, para poder intentar curarse, esto lo escuché en Río Santiago, en El Salto y en Juanacatlán, se tienen que endeudar para poder pagarse, para intentar curarse de estas enfermedades, se tienen que endeudar para toda la vida, o para lo poco que queda de vida. Así que la verdad que fue terrible. En este sentido se presentaron varios informes médicos chequeando que esto es así. Del 2000, en la cuenca de Atoyac-Zahuapán, del 2002 al 2016 fallecieron 26.477 personas de cáncer y 4.379 por insuficiencia renal, además de lo que se produjeron 906 abortos espontáneos. Estas cifras son terribles y muestra lo que generan los tratados de libre comercio, ¿no? Esto de la explotación mega. Cada 4 horas mueren una persona por alguna de estas causas. Y bueno, y esta caravana, lo importante es que tuvo una enorme incidencia política. Terminamos recibidos por Víctor Manuel Toledo, en ese momento secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y bueno, él mismo tuvo que llamar en esas charlas que da el presidente a la mañana, que después me corregirán, que estas zonas, estas regiones recorridas eran infiernos ambientales. Y bueno, a partir de ahí se consiguieron varias reuniones con las autoridades de más alto nivel del gobierno mexicano, y el Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente, presentó un resultado de unos estudios sobre el índice de transformación antropogenética en las 6 regiones, y concluyeron que entre 2002 y 2018 se han producido al menos 123.717 muertes asociadas a la contaminación en la región. Entonces, eso solo incluye a la gente que murió de cáncer y enfermedades renales. Todas las otras enfermedades que generan no están registradas en ese estudio. Así que, plantear que estas regiones están terriblemente, que lo que yo siempre digo para la Argentina es que ese es el desarrollo que nos venden y que nos promueven desde el primer mundo. Esas son las lluvias de inversiones que nos prometen traer, y la verdad que eso es mal desarrollo, es explotación, mega explotación
de los recursos naturales y de nuestros bienes comunes y de la gente. La gente en México está enferma, con trabajos precarios. Bueno, ahora escucharemos a ellos. Y en esto, bueno, nada, contarles que desde la otra campaña, esto que planteamos, que en México, lo tomamos de México, de los hermanos zapatistas, esto de plantear la campaña, una campaña diferente a la campaña electoral en nuestro país. Este año se renueva el cuerpo legislativo, el Congreso, y bueno, nosotros dijimos, necesitamos otra campaña, que es la campaña donde pongamos centralidad a la problemática del agua como vertebradora de la vida. El agua para las vidas, para todas las vidas y no para los negociados. Así que bueno, en ese sentido, y bueno, me extendí un poco, pero es muy importante esto, que juntemos experiencias, que nos comuniquemos y que veamos que lo que le ocurre hoy a México no es lo que queremos que nos ocurra en estas zonas de nuestro territorio. Así que bienvenidos a todos, y ahora le doy la palabra a Luciana Giotto, que es de la Transnational Institute de ATTAC, de la plataforma América Latina Mejor Sin TLC de Argentina. Y bueno, bienvenida Luciana y bienvenida a este encuentro. Gracias, Mariano, buenas tardes. Es un placer estar hablando en esta actividad, en realidad, porque hay mucho trabajo, mucho empeño y esperanza puesta en esta campaña que se ha lanzado recientemente, por lo cual me parece que eso une mucho de los sueños y las ganas de muchas personas, de muchas organizaciones que estamos presentes aquí y otras que no están en este Zoom en este momento, pero que sin duda muestran la importancia de dar de discusión de algunos temas bastante en profundidad, ¿no? Cuando me invitaron a hablar en el marco del Toxitour, que era una actividad que se iba a hacer el año pasado, podemos decirlo, Mariano, el año pasado, en el marco bueno, lo íbamos a hacer el Museo del Hambre, y justo nos cayó encima una pequeña pandemia mundial, por lo cual lo estamos haciendo ahora, y sin embargo, podemos hablar, creo que in eternum, ¿no? Es atemporal hablar sobre la experiencia que fue ese Toxitour que ustedes vivieron y que tanto nos gustaría poder repetir en todos los países de América Latina. En realidad, ¿por qué? Porque, y es lo que yo quiero traer acá, no quiero irme por las ramas, pero justamente trataba de pensar cuando tenía que pensar qué decir en este espacio, digo, lo más interesante es la conexión entre esos puntos que Mariano comentó al principio, ¿no? Y que son a los compañeros a los que vamos a escuchar después, que puedan ilustrar en sus luchas concretas en los territorios, y nosotros podemos unir esos puntitos. ¿Cuál es la conexión entre todas esas luchas, entre todos esos lugares, entre todos los espacios donde se producen todos estos tremendos efectos de, más que nada, la actividad privada, ¿no? Sobre los bienes comunes? Bueno, lo que une a todas esas experiencias, sin duda, es un marco mucho más general que desde algunas organizaciones venimos trabajando con fuerza, marco de ese llamado poder corporativo, ¿no? O sea, son esos tratados de libre comercio, tratados de protección de inversión, que son las que le permiten a las empresas tener este libre albedrío, esta libre circulación, esta libre capacidad de acción en cada uno de los lugares, y que hace sin duda de un marco general, no solo en México, sino que también vemos esos mismos marcos jurídicos en países como Argentina, en países como Chile, como Brasil, como Perú, y podemos hablar de todos los países en realidad del mundo, pero en América Latina vemos algunas características en particular. ¿Cuáles son esas características? Que América Latina, como Mariano bien mencionaba, se ha insertado en los últimos años ya como un proveedor neto de materias primas, y en eso lo que hemos visto es la profundización de los extractivismos. Y eso es algo que vamos a seguir viendo. En los países del Mercosur estamos hoy discutiendo el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, que sin duda va a profundizar esa lógica del extractivismo y el poder corporativo. ¿Por qué? Bueno, porque estos tratados de libre comercio incluyen estas cláusulas, que son cláusulas que le permiten a las empresas tener libre acción en nuestros países, por ejemplo, para proveer servicios, supuestamente, ¿no? Servicios de agua potable, servicios de salud, servicios de educación. También incluyen estos capítulos de propiedad intelectual, que les da también a las empresas capacidad de acción sobre las semillas. La semilla deja de ser de uso propio para los pequeños agricultores, deja de ser un bien común y pasa a ser simplemente la propiedad de las grandes empresas, Monsanto tal vez, o muchas otras que en su mayoría no están ni siquiera
ubicadas en la región. Bueno, producen en la región, ¿no? Producen en Chile, por ejemplo, semillas transgénicas para que se consuma a nivel regional, pero eso es lo máximo a lo que podemos aspirar, parece, ¿no? Estos tratados son tratados también que incluyen capítulos de protección de las inversiones, es decir, que cualquier inversión extranjera se pone por encima de la vida o de los derechos humanos. Cualquier inversor extranjero tiene mucho más capacidad de acción y capacidad de protección jurídica que cualquier ciudadano que tenga enfermedades terminales causadas por fumigaciones, causadas por aspiración de productos químicos en las minas, por ejemplo, en países como Chile o en Perú, que eso se vive constantemente. En caso de México también lo vieron en México. Entonces estamos hablando de que ahí tenemos, ¿no? las empresas, los inversores extranjeros, por encima de los derechos de las poblaciones. Y eso es algo que tenemos en común. Eso es algo que toca al Toxitur de México con todas las experiencias de lucha en el resto de los países de América Latina. Porque hoy pelear por un pacto socioambiental, pelear por un New Green Deal, ¿no? Un nuevo pacto verde, como dicen en Estados Unidos o en Europa, no se puede conseguir, no lo vamos a poder conseguir con ese marco jurídico que permite a los inversores extranjeros hacer cualquier cosa en nuestra región. Entonces, desgraciadamente, tenemos que meternos también con estos temas un poco más técnicos, ¿no? Que son netamente políticos, en realidad, netamente políticos, no técnico esotérico, aburridos allá arriba como un tema de abogados, sino que son temas netamente políticos que afectan directamente al accionar de las organizaciones sociales en toda América Latina. Entonces vamos a estar insistiendo a lo largo también de esta campaña por la defensa del agua para la vida, sobre la necesidad de discutir esos marcos, porque nosotros podemos llevar adelante luchas impresionantes como los compañeros de Chile llevan adelante, han llevado en los últimos 2 años, en realidad, bueno, mucho más, ¿no? Porque podemos rastrearlo mucho más lejos, pero en su lucha por una constituyente, por tener una nueva constitución, lo que nos encontramos es que están discutiendo qué formato legal, jurídico se le puede dar al agua en Chile, donde el agua es privada, donde lo que quieren los compañeros es hablar, dar discusiones sobre remunicipalización, y sin embargo empiezan a aparecer todos los contratos que se tienen con empresas extranjeras, como Suez, por ejemplo, que es una de las que acciona en Chile, que obviamente van a estar en contra de que el proceso constituyente chileno pueda desarrollar una idea de agua como un derecho humano, como un bien público y no como propiedad privada como es ahora. Entonces lo que encontramos es que efectivamente la cuestión sobre este tratamiento que se le da al inversor extranjero y a las corporaciones transnacionales pasa a estar en un lugar privilegiado para la discusión de las organizaciones que tenemos que tomar en cuenta para poder desarrollar nuestras propuestas, ¿no? Yo quería dejar estas ideas, quería plantear que por eso estamos en el caso de Argentina, involucrados de una manera muy fuerte en la campaña contra el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y nos parece que es un punto que tiene que ser, un punto que nos parece central para que las organizaciones sociales en Argentina, digamos de manera rotunda no al acuerdo, justamente por estos elementos que yo trataba de explicar antes, y que es muy importante poder pensar alternativas de comercio, que estas organizaciones de aquí presentes en su mayoría conociéndolos, lo hacemos, ¿no? Alternativas de comercio que no tengan que ver con la ganancia empresaria, sino un comercio justo, un comercio de cercanía, un comercio de alimentos sanos, ¿no? Que es lo que justamente la locura del libre comercio y de todos estos tratados tratan de evitar, y más bien promueven la libre acción empresaria, y con ello la locura de algo que nos enterábamos hace muy poquito, por ejemplo, solamente un dato que tuvo mucha difusión en redes sociales como Twitter, por ejemplo. En Estados Unidos una persona tenía en su mano un pequeño recipiente de plástico con peras envasadas, y el producto decía peras provenientes de Argentina envasadas en Tailandia, ¿no? Y eso se estaba consumiendo en Miami, en Estados Unidos. Imagínense una pera que tiene ningún valor agregado, que viaja desde la Argentina hasta Tailandia, que deben ser unos 20.000 kilómetros por el mar, para ser envasada en Tailandia y luego ser consumida en Estados Unidos, ¿no? Esa es la lógica del libre comercio. No hay ninguna lógica de sustentabilidad de la vida, ni sustentabilidad medioambiental en torno a la lógica de los tratados de libre comercio. Y es lo que nosotros queremos poner en discusión, y agradezco el espacio que nos da esta maravillosa iniciativa del Toxitur, que esperemos se difunda en el resto de los países de América Latina, porque es una excelente oportunidad justamente para blanquear
todas las atrocidades que hacen estas empresas en los territorios y cómo desde otros espacios geográficos incluso podemos también ayudar a denunciar y pensar en alternativas para estas situaciones nefastas que están viviendo las personas y sus efectos sobre el medio ambiente en estas latitudes. Así que agradezco, Mariano, por la oportunidad de estar aquí y quedamos aquí pendientes para escuchar todas estas experiencias impresionantes que van a traer los compañeros. Perdón, algo que me olvidé de decir es que si algún compañero, esto se está grabando, y si algún compañero no quiere aparecer por una cuestión de seguridad expuesto, que mantenga la cámara apagada y bueno, o se renombre de una forma con un nombre de fantasía, ¿no? Bueno, y para seguir, nos va a hablar desde México Rocío Montaña, de CEDESA, de la Cuenca de la Independencia. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí desde el Centro de Desarrollo Agropecuario AC, desde Dolores Hidalgo, Guanajuato, México. Con mucho gusto de compartir nuestra experiencia en este webinar y agradecerles la invitación. Yo les voy a compartir una presentación. Entonces, ahora la comparto. En el Centro de Desarrollo Agropecuario impulsamos pues, el bienestar de las comunidades campesinas del noreste de Guanajuato, y nuestro territorio lo conocemos como Cuenca de la Independencia. CEDESA ha impulsado la coalición en defensa de la Cuenca de la Independencia para la defensa de nuestro territorio, y lo que les voy a presentar es la agroindustria y la minería, el extractivismo del agua en la Cuenca de la Independencia. Nuestro territorio, conocido como la Cuenca de la Independencia, pues es una cuenca que es oficialmente conocida como Cuenca Alta del Río Laja. Se encuentra ubicada en México, en la parte noreste del estado de Guanajuato, abarcando 7 municipios, entre ellos San Felipe, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, Dolores Hidalgo y San José Iturbide, y desemboca en San Miguel de Allende. A principios de los años 50 comienza la perforación de los primeros pozos para el uso agrícola, iniciando así la extracción de las aguas subterráneas en nuestro territorio, y después de la reforma del artículo 27 constitucional, se sentaron las bases para la venta del territorio, venta y renta de nuestro territorio, y así fue como llegaron empresas extranjeras para la siembra de hortalizas para la exportación. Esto ha provocado una gran sobreexplotación de las aguas subterráneas, y con el tiempo, poco a poco, se ha abatido el acuífero, dejando aguas fósiles contaminadas con altas concentraciones de fluoruro, arsénico, magnesio y otros minerales que han causado graves problemas a la salud ambiental y a la salud humana. Se siguen perforando pozos. Del total de la extracción de las aguas subterráneas en la Cuenca de la Independencia, 1.000 millones de metros cúbicos al año a través de unos 3.000 pozos, y de estos, aproximadamente el 85% de esta agua es para uso de la agroindustria exportadora. Actualmente el agua subterránea la podemos encontrar de 100 a 500 metros de profundidad. Y bueno, toda esta sobreexplotación nos ha causado enfermedades a la población, severas enfermedades a nuestra población. Tenemos insuficiencia renal, fluorosis dental y esquelética, diferentes tipos de cáncer, daño a los neurotransmisores, y es lamentable esta situación que estamos viviendo. Es una muerte lenta y silenciosa que vivimos en la Cuenca de la Independencia. El agua contaminada con arsénico y fluoruro ha impactado en la fluorosis dental. La fluorosis dental se presenta, como vemos en estas imágenes.
Y los síntomas que se presentan por la intoxicación por fluoruro, bueno, ya lo mencioné, la fluorosis dental, la pérdida de la claridad mental, hay un daño severo a los neurotransmisores, insuficiencia renal, problema en los riñones, dolores musculares de la espalda, mandíbulas, brazos, piernas, fatiga de los huesos, dolores de cabeza. También se presentan algunos síntomas por la intoxicación de arsénico. Hay cambios perturbadores en la piel, bolsas de descarnación, decoloración, enfermedades de pie negro, gotas de lluvia, adormecimiento de los dedos, calambres musculares, un aumento de las posibilidades de desarrollar cáncer, especialmente de la piel y los pulmones. Aquí vemos algunas imágenes de intoxicación por gotas de lluvia, pie negro. Y en cuanto a la salud ambiental, la agroindustria ha dejado desertificación, compactación de nuestros suelos, llevando así a la vegetación nativa al punto de extinguirse. Y esto, más el uso de agroquímicos, ha dañado a los polinizadores, principalmente a las abejas, que son las que nos alimentan y nos ayudan en nuestra salud. Hay invernaderos, hay inversión extranjera desde China, Estados Unidos, Canadá, española. Y la agroindustria también, pues en la agroindustria, las personas que trabajan es una esclavitud moderna, le llamamos así, porque son largas jornadas de trabajo donde se exponen a agrotóxicos. Muchas personas ni siquiera usan la parte de seguridad para llevar a cabo estas actividades y pues viven en grandes campamentos donde viven familias enteras. Son familias que llegan de otros territorios, personas indígenas, de otros territorios de México a esta región para trabajar en este tipo de extractivismo, la agroindustria. Y otros efectos que también vemos por toda esta sobreexplotación han sido los agrietamientos en el suelo. Aquí les comparto esas imágenes. Se forman unas grandes aberturas y estas pasan atravesando comunidades, templos, panteones. Y bueno, otra cosa que estamos enfrentando y que agravaría aún más el problema es la minería a cielo abierto. Enfrentamos un proyecto de minería a cielo abierto de la empresa canadiense Argonaut Gold, que se llama Cerro del Gallo. Es una empresa que tiene 13 concesiones mineras, tiene más de 20,000 hectáreas en estas concesiones para explotar oro, plata y cobre. Este proyecto se localiza muy cerca de Dolores Hidalgo, a 13 kilómetros aproximadamente, y se encuentra en la comunidad de San Antón de las Minas. Y bueno, para este proyecto también, en su estudio de impacto ambiental, tienen 8 concesiones de pozos y bueno, en el proceso que sería lixiviación en pilas, se habla de que necesitan 1.4 millones de metros cúbicos, aproximadamente 120,000 cisternas al año de ferrocemento de 12,000 litros y aproximadamente 8,184 garrafones por hora, garrafones de 20 litros. También enfrentamos el parque solar más grande del estado de Guanajuato, el Parque Don José, que está instalado en San Luis de la Paz. Y bueno, en esta imagen es impactante. Ahora los campos de cultivo cada vez es más difícil perforar más de 500 metros para encontrar agua. Entonces, la agroindustria en algunas regiones no está siendo una opción y se decide rentar las tierras para este tipo de proyectos que nos lo venden como energías verdes, pero también es una manera de terminar con la vida campesina. Y bueno, también aquí en el Centro de Desarrollo Agropecuario tenemos algunas alternativas ante esta problemática del agua. Impulsamos ecotecnias, cisternas de cosecha de agua de lluvia, sanitarios ecológicos secos, filtros de aguas grises, la apicultura, la producción de nuestros propios alimentos,
con la unidad de producción familiar, la milpa con la diversidad de alimentos, el amor a la tierra y la transformación de los productos para el comercio comunitario. Estas son las cisternas de ferrocemento que se promueven para la cosecha de agua de lluvia, porque ahora con todo este tema de la contaminación del agua, la opción que nos queda ha sido la cosecha de agua de lluvia. Y bueno, es un trabajo en equipo que se impulsa con las comunidades. Y así van armando la cisterna para cosechar, y el agua solamente se utiliza para el consumo humano y pues sí, la producción de los alimentos. Otra alternativa es, bueno, esta parte de la producción en el traspatio, le llamamos la unidad de producción familiar, en el traspatio, donde podemos sembrar hortalizas, árboles frutales, tener el ganado menor, plantas medicinales, también la milpa con la diversidad de cultivos, calabaza, frijol, maíz, la apicultura para proteger el espacio del monte. Y la transformación de productos. Transformamos los excedentes de la producción en la unidad de producción familiar, medicina alternativa, licores, jabones, alimentos naturales. Y bueno, la gravedad de todo esto, todos estos problemas se han denunciado. Y bueno, para nosotros fue muy importante participar también en la caravana de Toxitour para que se visibilice toda esta problemática en nuestra región y continuar con este proceso de defensa de nuestro territorio. Muchas gracias. Y bueno, no a la minería en la Cuenca de la Independencia, defendemos el agua y la vida, y somos muchos y defendemos todos. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Y ahora vamos a escuchar a Osvaldo Villegas, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, del Movimiento Nacional Puebla de México. Hola, Osvaldo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues después de escuchar a los compañeros, pues no me queda más que decir que estos problemas que tenemos de contaminación al medio ambiente, de despojo del territorio, de que se contamine y sobreexplote nuestros recursos naturales, entre ellos el agua, son problemas que tenemos en todo el mundo, es un problema global. Como tal, necesitamos una solución global. Entonces, esta participación me gustaría hacerla a manera de darles a conocer lo que está pasando en este lindo país que es México, de denunciar lo que está pasando y de que hagamos algo, no solamente con ese trabajo que se viene haciendo en el Toxitour, que se hizo, no solamente con ese trabajo que se puede hacer entre Argentina y México, sino a nivel mundial. Y es por eso que quiero hacer esto como denuncia, dar a conocer y que nos organicemos para cambiar esta realidad en donde se está perdiendo el derecho más importante que pueda tener un ser humano, la vida, ya sea por contaminación o bien que se pierda la vida por defender el territorio. Entonces, es por eso que pues damos a conocer y denunciamos que el Estado mexicano ha afianzado su alianza con las empresas transnacionales y nacionales para el saqueo de la riqueza nacional que conlleva al despojo de la tierra, bienes naturales, recursos y territorios a campesinos e indígenas. Ha rehabilitado el Estado mexicano también las concesiones mineras, proyectos hidroeléctricos que van de la mano. Sigue imponiendo megaproyectos como el Tren Maya, el Transísmico, el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, etcétera. La recién aprobada ley de consulta en la Cámara de Diputados
Incluso legitima al gobierno a ser juez y parte, pues las diferentes dependencias realizarán las consultas sin los protocolos internacionales que se establecen en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual significa que solo pretenden legalizar el despojo. Las empresas y particulares siguen utilizando tecnologías que afectan el medio ambiente, como los cañones antigranizo, el yoduro de plata y otros compuestos químicos. Esto en diferentes partes del país, que además de provocar sequías enormes, participan o ayudan a la sobreexplotación de los mantos freáticos y, por supuesto, al inhibir la lluvia, no hay una recarga de los mismos. Por otro lado, para afianzar su control territorial y de la población, se ha impuesto la militarización del país, acompañada del impulso a grupos paramilitares para su acción contra comunidades y organizaciones en resistencia, así como el uso de la delincuencia organizada para atacar selectivamente a líderes comunitarios y de organizaciones campesinas e indígenas. El asesinato de los compañeros Noé Jiménez Pablo, por ejemplo, de José Santiago Gómez Álvarez en Amatán, Chiapas, de Samir Flores en Amilcingo, Morelos, y decenas más en el presente gobierno dan prueba de ello. Se niega el acceso a la justicia y verdad a nuestros compañeros asesinados, que perdieron ese derecho humano valiosísimo, que es la vida, todo por defender el territorio y los recursos naturales, los derechos humanos, culturales, ambientales. El gobierno de Chiapas, por ejemplo, se niega a aceptar la recomendación emitida por la CNDH por graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto social en Amatán, Chiapas, para dar impunidad a los paramilitares, caciques y políticos aliados al hoy presidente, como lo son Manuel Velasco y Eduardo Ramírez. Existe también un movimiento de resistencia contra los megaproyectos, concesiones mineras, fracking, despojo, daños al medio ambiente, violación a los derechos humanos entre las comunidades y organizaciones indígenas y campesinas. Eso es una realidad. Estamos resistiendo y debemos sortear el hostigamiento, la represión, la persecución judicial, los encarcelamientos, la desaparición forzada y asesinatos. Y prueba de ello es que muchos compañeros incluso estamos integrados al mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas. Y aún así, integrados al mecanismo, ha habido compañeros que han sido asesinados en el caso de Noé Jiménez Pablo. Requerimos la solidaridad, compañeros argentinos y de todo el mundo. Esa solidaridad de personalidades, de organizaciones sociales, de indígenas, de campesinos y de todas las luchas del mundo para que nos unifiquemos y cambiemos esta realidad. Porque no puede haber justicia, no puede haber un ambiente sano para la niñez, no puede haber nada, no puede haber vida si no hay agua, si no hay tierra. Y eso sería todo. Es un dar a conocer global, porque los problemas son tan grandes que no se podrían describir, denunciar y dar a conocer en tan solo 10 minutos. Tenemos el problema de minería a cielo abierto, de granjas Carol que produce cerdos, Driscoll que produce fresas, la Coca-Cola, complejos inmobiliarios que requieren de agua y despojo. Tenemos a Iberdrola con sus campos fotovoltaicos y sus campos eólicos. Tenemos esa realidad donde se le da prioridad a producir dinero y donde el poder económico está sobre el derecho humano al agua y a la libertad. Desde Puebla, México, para el mundo, tierra, agua y libertad. Unamos esfuerzos, compañeros. Buenas tardes. Bueno, gracias Osvaldo, la verdad, estremecedor, es verdad, la persecución en Argentina no tenemos noción a veces lo que sucede en seguridad
en la persecución a las luchadoras y los luchadores en México. Es increíble. La noche que estuvimos en El Salto, en Juanacatlán, le chocaron la camioneta a nuestras compañeras referentes ahí en El Salto, en Un Salto para la Vida, y después, bueno, hace poco le quemaron la camioneta. La vida está en peligro en México para las luchadoras y los luchadores ambientales, y eso es terrible. Y ahora le vamos a dar el lugar a Miriam Kurknov de Gorman, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la carrera de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, de acá Argentina, para que nos cuente un poco cuál es nuestra problemática acá con los agrotóxicos y bueno, y las alternativas, ¿no? Gracias. Hola, Miriam. Bueno, ¿están escuchándome? Perfecto. Perfecto. Bueno, creo que agradezco esta invitación, estoy conmovida por la experiencia de los compañeros de México, pero que al mismo tiempo, al hacer su diagnóstico de la situación de sus países, están dando el diagnóstico de la situación en nuestro país. Creo que es de toda América Latina y no sé si no más allá. El tema fundamental es que nosotros consideramos que en esta etapa de la llegada al año 2021 hemos llegado violando el derecho a la alimentación. Creo que esto es lo que tenemos que analizar desde la mirada de derecho, porque se asienta en la violación de alguna de estas pautas. En primer lugar, estamos en una situación de dificultades en el acceso a la alimentación de parte de la población más vulnerable. El azote de la inflación incontenible, que pese a cambios institucionales que se han producido, no es inmanejable desde las esferas públicas, y es resultado de la concentración monopólica y transnacionalizada que se ha producido en los últimos años y se ha agravado en los últimos años, digamos, en nuestro país. Por un lado, el problema del acceso. Por el otro lado, el producto final, un modelo productivo, hegemónico, capitalista, por supuesto, que tiene todas estas características y estas virtudes, entre comillas, que han señalado los compañeros y que nos afectan a nosotros también. Es decir, el producto final, el plato terminado, está contaminado. Y si esto fuera poco, también es fallida o se incumple la ley de derecho a la información. No sabemos qué comemos, el rotulado se mantiene desde hace siglos, digamos, desde muchísimo tiempo, en una forma que hace que sea ilegible, no solamente por el ciudadano común, sino también por nosotros o por los propios especialistas, o porque las letras son muy pequeñas y no se pueden leer, o porque están las siglas químicas, o porque directamente las empresas no informan como deberían el verdadero producto al que estamos accediendo. Por otro lado, asistimos, como en el resto de América, un cambio en el patrón alimentario, que se ha hecho el desvío y el abandono de los productos frescos de producción y elaboración casera o familiar, hacia orientado por efecto de la propaganda, por efecto de la publicidad engañosa, hacia el mayor consumo de ultraprocesados, que nosotros les llamamos a los alimentos altamente industrializados, que tienen como característica fundamental son ricos en sal, en azúcar y en grasa. Como el resultado de esto ha aumentado, y esto lo muestran las últimas encuestas, ha aumentado en forma exponencial la obesidad, en especial en los niños, en los escolares, en los adolescentes. Ha aumentado la obesidad y por ende ha abierto las puertas del aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles. Esto nos preocupa, esto se suma, digamos, a todo el proceso o el problema de contaminación producto de este poder
hegemónico extractivista salvaje que está contaminando ya las vías navegables, digamos, los ríos más importantes, ya está, las universidades están detectando contaminación en el río de Paraná, contaminación en algunos arroyos y otros ríos de provincia, con una gran mortandad de peces. Imagínense ustedes lo que esto significa cuando va hacia la población. Nuestro déficit fundamental, nosotros llevamos una lucha de más de 20 años contra este modelo hegemónico. Ya las universidades han denunciado el alto grado de contaminación, el aumento de enfermedades, el aumento sobre todo las enfermedades oncológicas y neurológicas, además de las crónicas no transmisibles, están denunciadas por las universidades de La Plata, de Córdoba y de Rosario. Pese a eso, no tenemos, digamos así, a nivel, no sé si decirlo autocrítico, por lo menos consciente desde mi mirada, una concientización en la sociedad. No hemos encontrado todavía el lenguaje necesario para acceder al conocimiento de la población en general, para que esta lucha que mantenemos hace más de 20 años no quede reducida al grupo, digamos, de esforzados, de militantes que tienen estas cosas claras, sino que al consenso general de la población eso no llega. Pese a los cambios institucionales producidos, no hay cambios en cuanto al modelo económico, al contrario, por ahí hubo intentos desde las esferas más altas gubernamentales de vendernos algunos paquetes con papel celofán, pero en los hechos no hay ningún cambio en este sentido, y el problema se va agravando. ¿Por qué? Porque tenemos en la resistencia del extractivismo casos de detenciones por la resistencia en el caso de Andalgalá contra el extractivismo y las mineras. Han sido detenidos los compañeros y la represión ha sido muy elevada, pese a tener un gobierno que se precia de ser muy democrático y popular. Lo que el déficit nuestro, desde mi mirada fundamental, es la falta de articulación de todas estas luchas, pequeñas, medianas, grandes, que se desarrollan en todo el territorio. Las luchas contra el extractivismo, las luchas contra las fumigaciones, las luchas contra las contaminaciones, las luchas de los docentes por la fumigación en las escuelas son la misma lucha, pero nos falta este problema de articulación que además se ha agravado en este 2020-21, primero por la crisis económica, la situación económica difícil que nos ha dejado el gobierno anterior, pero que se agrava todavía más por la situación de pandemia. Ya llevamos un año y los casos van aumentando cada vez más, con un número muy importante de muertes, más de 500, 600 el día de ayer. Entonces, esto nos complica porque al mismo tiempo nos ha sacado de las calles, estamos aislados, tenemos dificultades de comunicación y de conexión, y las luchas se libran en la calle, amigos. Y bueno, estamos librándolas de esta manera, que por supuesto queda reducido a sectores muy limitados de la población. Esto es lo que yo quería manifestarle para nuestra situación hoy y aquí. Gracias. Perdón, se me había cortado la imagen, había perdido la imagen, disculpen mi precisión. Gracias, Miriam, por todo. Ahora nos hablaría Lorenzo Bozada, de Ecología y Desarrollo Sostenible en Coatzacoalcos, de México. Bienvenido.
¿Estás, Lorenzo, por ahí? Lorenzo, bueno, capaz tiene algún inconveniente. Le vamos a pedir entonces, no sé si Lorena está conectada. Lorena Maripé. Ya me conecté. Perdón. Ah, bueno, perfecto, Lorenzo, disculpa. Ahora sí, te damos la Bueno, palabra. primero que nada quiero agradecer la invitación a participar en este evento, donde hablaré sobre una región altamente problemática en nuestro país, es el Istmo Norte, Istmo Veracruzano o Sotavento Veracruzano aquí en México. ¿Me da la segunda? Miren, el Istmo Mexicano es la parte más estrecha de la República Mexicana. Es una franja de tierra con litoral al Golfo de México por el norte y con litoral al Océano Pacífico por el sur. El Istmo Norte se va a caracterizar porque en la desembocadura del río Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, se ha establecido el polo de desarrollo petrolero y petroquímico más importante de México y de Latinoamérica. El municipio de Coatzacoalcos se localiza en lo que nosotros conocemos como como corredor transísmico Uxpanapa, y que comprende 12 municipios. ¿Me da la siguiente, por favor? Que comprende 12 municipios. En algunos casos, algunos municipios se encuentran completamente integrados dentro de este corredor, como es el caso de Izhuatlán del Sureste, Moloacán, Minatitlán. En este mismo corredor se localizan 7, me dan la siguiente, se localizan 7 de las 34 ciudades de mayor desarrollo urbano del estado de Veracruz. Es decir, que hablamos de una población de 800,000 habitantes. ¿Me da la siguiente? Mire, en esta lámina nosotros representamos la cuenca del río Coatzacoalcos. Sin embargo, a pesar de que la comunidad científica mexicana ha invertido grandes años en su estudio, hoy, debido al tiempo que me está persiguiendo, no podré hablarles, por ejemplo, de la contaminación por dioxinas que tiene el río, de la contaminación por mercurio, o en su caso, de la contaminación por hidrocarburos. ¿Me da la siguiente? ¿Me da la siguiente? Miren, en ese diagrama, nosotros representamos 3 dimensiones de contaminación que localizamos en la zona, en el Istmo Norte. Voy a hacer referencia solamente a las más significativas, como es el caso, por ejemplo, de la refinería de Minatitlán. La refinería de Minatitlán es una instalación que fue creada en 1909 y es de las más antiguas de México, la cual emite sus descargas sin tratamiento alguno a el río Coatzacoalcos. Miren, actualmente nosotros consideramos al río Coatzacoalcos como un sistema contaminado crónico por hidrocarburos aromáticos policíclicos y metales pesados como mercurio, plomo, arsénico, cadmio, y que lo más peligroso de este caso es que estos metales y estas sustancias se han incorporado a la trófica del ecosistema. Nosotros hemos demostrado, por ejemplo, la presencia de mercurio en cabello de los pobladores ribereños que normalmente consumen
la escasa fauna que aún subsiste en este sistema. Otro punto bastante importante serían los complejos privados. En nuestra área nosotros localizamos 31 industrias privadas que realizan actividades químicas. Normalmente se vierten los residuos sin tratamiento alguno al arroyo de agua y este lleva al río Coatzacoalcos. Lo más duro de este caso es que durante 60 años la industria química del Istmo, Iquiza, ha estado vertiendo mercurio al río Coatzacoalcos sin que ninguna autoridad lo impida. En lo que se refiere a la contaminación de suelos, nosotros tenemos problemas difíciles porque la mayor parte o todos los municipios alrededor de la zona industrial se encuentran contaminadas por dioxinas que se generaban en el complejo petroquímico de Pajaritos, las cuales posiblemente se hayan incrementado con la explosión del complejo petroquímico mexicano de cloruro de vinilo, Mexiquén, Petróleos Mexicanos, en 2016. Sin embargo, no tan solo tenemos contaminación de suelos por dioxinas. Por ejemplo, tenemos unos pasivos ambientales de hidrocarburos en el municipio de Moloacán y de Izhuatlán que provienen de la época en que los ingleses estuvieron explotando estas áreas. Adicionalmente, localizamos, por ejemplo, áreas contaminadas por azufre, como es el caso de Jaltipan y de Texistepec, áreas contaminadas por yeso, que nos los dejó la industria de los fosfatados, de la producción de fosfatos, y quizás el gran problema que nosotros enfrentamos sea la contaminación ambiental. La contaminación ambiental de los complejos petroquímicos, cangrejeras, siglo XXI. Normalmente sus emisiones van afectan a las poblaciones de Coatzacoalcos, Izhuatlán del sureste y Nanchital, mientras que el complejo petroquímico Cosoleacaque, sus emisiones normalmente impactan a la población de Minatitlán y de Cosoleacaque. Ahora, sin embargo, quizás la parte más sensible o que más nos afecta es la refinería de Minatitlán y la emisión de sus compuestos orgánicos volátiles, las cuales son transportadas por el aire hacia la zona serrana y, por ejemplo, en la zona serrana se localiza la presa Yuribia, la cual almacena el agua que proviene de los manantiales de la sierra y que aprovisiona las ciudades de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, y en las cuales se ha detectado la presencia de benceno, tolueno, ¿no? Y que posiblemente puede explicar toda una gama de enfermedades que se localizan en el área. Miren, otras contaminaciones, por ejemplo, más recientes, son la contaminación auditiva en el municipio de Nanchital, originada por el complejo petroquímico siglo XXI, y también tenemos nosotros la construcción de plataformas petroleras y las exploraciones oceanográficas petroleras, las cuales normalmente ahuyentan a los stocks de peces y que impactan directamente a la población de Coatzacoalcos que se dedica a la pesca de mediana altura. La población en el área normalmente es afectada por cánceres, ya sea de cáncer de mama, cáncer de próstata o algunas leucemias, mientras que las enfermedades
respiratorias también alcanzan una alta frecuencia. Agradezco la atención y sobre todo deseo fervientemente que en el caso de Argentina pongan mucho cuidado en el cuidado de los residuos de la industria petrolera y petroquímica para no construir o para no reproducir el infierno socioambiental y de salud que vivimos actualmente en México. Muchas gracias. Gracias, doctor. Impresionante lo que ha expuesto. Y ahora no sé si está la hermana o seguís vos, Martín. ¿Está? Voy a seguir yo. Bueno, les presento a Martín Álvarez Muslali del Observatorio Petrolero Sur y compañero de viaje en el Toxitour. Adelante, Martín. Bueno, muchas gracias, Mariano, y en principio saludar la actividad y sobre todo poder escuchar de nuevo las organizaciones mexicanas me parecen sumamente importante. Tal como decía Luciana, hay muchos conectores en este mundo global, en este capitalismo tan voraz, y con una dinámica de intensificación sobre los recursos y los bienes comunes que son muy alarmantes. Creo que el capítulo de México en este sentido tiene algunas cuestiones muy particulares, sobre todo la violencia. Es algo que realmente el nivel de violencia a las que están expuestas las organizaciones y las defensoras y defensores de la naturaleza es sumamente grande, es grave. Es más, uno se preguntaba, digamos, cómo puede ser que esta articulación, esa triada entre Estado, empresas y narcotráfico, sobre todo, o bandas delincuenciales, esté tan articulada para que territorialmente la tierra arrasada no consiga críticas. Y así todo, las organizaciones mexicanas son sumamente valientes y han dado luchas enormes. En Argentina, para ir a lo que nos compete, en la zona nuestra estamos padeciendo algunos de los consensos, digamos, extractivos. Argentina tiene algunos consensos extractivos, como puede ser el agronegocio, que ya lo estuvo nombrando Miriam, y el fracking es otro de los grandes consensos extractivos. Hay una avanzada muy importante sobre los territorios. A partir del 2013 se hizo un acuerdo entre Chevron y YPF para el desembarco de la técnica y la explotación de no convencionales, y eso llevó a que en un corto tiempo, digamos, en un corto plazo, ya todas las cosas que decían que no iban a ocurrir comenzaron a ocurrir. Es decir, y esto es algo que nosotros veníamos alertando porque estábamos, cuando llegaron comenzamos a aprender de qué era el fracking, cómo se realizaba, cuáles eran las consecuencias, y nos encontramos con un Estados Unidos sumamente devastado y con un Canadá también, digamos, con un proceso muy grande, donde las comunidades indígenas eran las principales resistencias a esa avanzada petrolera no convencional. Acá decían que no iba a existir movimientos sísmicos, que era algo que ocurría en Estados Unidos y en Canadá, y ya llevamos, comenzaron a ocurrir, ya llevamos más de 200 movimientos en este corto tiempo. Algunas veces el sismo inducido en la zona de extracción es muy intenso. Tuvimos 38 movimientos en 36 horas. Y realmente es una cuestión... no sé, alguien tiene el micrófono abierto, creo. Y es una cuestión que eso generó muchos daños. Pero a su vez también hay una degradación de la democracia, hay un crecimiento de la desigualdad, hay un endeudamiento por parte de los estados para poder
incentivar a la producción. El Estado argentino entrega muchos subsidios, esos subsidios salen de las arcas que podrían estar destinadas podrían tener otro destino, y ahora aparecen en estos últimos tiempos enfermedades alrededor de las zonas de explotación. Estas zonas de explotación se dan en tierras comunitarias mapuches, se dan muy cercanas a las costas hídricas. De hecho, hay un lago que es uno de los tanques de agua del conglomerado poblacional más importante de la Patagonia, y que es el lago Marimenuco, que abastece a todas esas ciudades. Sin embargo, esa zona está siendo altamente perforada. Ahí ya hubo explosiones, derrames, los accidentes de la industria es bastante seguido, digamos, se da permanentemente, porque hay que tener en cuenta que el fracking es una técnica que se hace a escala, a gran escala, digamos, una escala de factoría. Se tienen que perforar muchos pozos para que sea rentable. Cada pozo tiene insumos. Hace muy poco sacamos la cuenta tomando un pozo modelo de los últimos que se estaban realizando, y si colocábamos un camión tras otro en fila, teníamos 45 kilómetros de camiones de insumos, porque consumen muchísima agua, son 96 millones de litros de agua por pozo, son 12.000 toneladas de arena, miles de litros de químicos. Entonces es un problema bastante grave. Y por último, digamos, como para cerrar y no extenderme, se están dando la explotación en las zonas de densidad productiva. Principalmente nosotros tenemos acá una zona de producción de peras y manzanas. El 80% de la producción del país está concentrado en esta zona, y es acá donde se está avanzando, y eso también ha generado un impacto en los sectores de producción, porque te cambia el hábitat, digamos. Vos tenés contaminación lumínica, contaminación en emisiones, y eso genera que haya un cambio de hábitat. Entonces empiezan a aparecer algunos problemas como levantamiento de temperaturas por carpocapsa, todas cuestiones que a la producción le hace mal. Hay también, digamos, pozos que están muy cercanos a viviendas y a gente, digamos, y que han tenido grandes accidentes. Sin ir más lejos, un pozo explotó a menos de, digamos, de 150 metros de un plan de vivienda en el 2013, 2014, creo, en Plotier. Y acá en Río Negro, digamos, que es en la zona en la que resido, también existieron pozos que han explotado muy cerca de las viviendas de las personas. Y realmente vivir al lado de un pozo es una tortura. El estrés es muy grande, no podés descansar, te vidrio las casas. Hubo casas que han sido dañadas, que se caen, porque no estaban preparados para tener semejante nivel de vibraciones. Y hay eso, digamos, la gravedad que tiene es que hay un consenso que se ha logrado de cara a un discurso de emancipación, de soberanía, de necesidad de los hidrocarburos, muy arraigado al acto heroico y soberano nacional que fue cuando se comenzó con todos estos proyectos, ¿no? Eso es un poco lo que ocurre en esta zona. Gracias, Martín. Te agradecemos tu exposición, les agradezco la exposición a todas y todos. Ahora vamos a abrir un espacio para que si algunos y algunas quieren hacer preguntas o una pequeña intervención, si hay de algún lugar de México de donde recorrimos con el Toxitour, si alguien quiere agregar algo más, está abierta este espacio de hasta 3 minutos como máximo por intervención, por favor. ¿Alguien levanta la mano? Toma la palabra.
Sí, Fabiola de México. Hola Fabiola, ¿cómo estás? Hola, pues muchas gracias por la invitación y también muy bien que han tenido también la iniciativa de socializar estas afectaciones que estamos viviendo en México, que están asociadas al libre comercio efectivamente y al desarrollo de industrias altamente nocivas. Yo quería comentar que además de toda la premisa de estas afectaciones, de la contaminación tan grave, la destrucción de los ecosistemas y de los tejidos sociales, pues bueno, los tratados de libre comercio han requerido, en el caso de México, toda una infraestructura legal previa, adecuada, como decía la compañera Luciana, para proteger los intereses corporativos, o más bien los derechos corporativos por sobre los derechos de las personas y de los colectivos, ¿no? No solo en términos económicos, sino también la legislación ambiental en México tiene huecos muy graves. Y tiene más que huecos y omisiones, incluso actos pues, que atentan directamente o posibilitan que se atente contra la población. Particularmente en México hay un problema que es que la carga de la prueba de la contaminación recae en los afectados ambientales. Es decir, a los afectados ambientales, como es su interés denunciar ante las secretarías de medio ambiente, etcétera, los actos de contaminación de las empresas, bueno, pues entonces son los afectados ambientales los que tienen que dar pruebas de tales contaminaciones, presentar. Además de la queja tiene que, para ser recibida, la queja tiene que ser complementada con con la prueba, ¿no? Entonces, esto evidentemente es una trampa porque las poblaciones difícilmente han tenido históricamente o han tardado muchos años en contar con el apoyo de algunos científicos para presentar la prueba de la contaminación. En algunas regiones, afortunadamente en México, ya hay, y particularmente con las iniciativas del gobierno actual, ya se está dando una vinculación entre la comunidad científica y las comunidades en resistencia. Ya previamente existían apoyos de los científicos locales, por ejemplo, el caso del doctor Lorenzo Bosadas, para demostrar las afectaciones ambientales y sobre todo a la salud en las regiones de emergencia ambiental. Pero digamos, esta es una trampa de las legislaciones locales y que está preparada previamente para recibir a las empresas transnacionales. Entonces, pues que es una de las premisas legales en las que hay que poner atención en todos los países y en todos los casos, ¿no? Se tendría que revisar y revertir esta situación en la que la carga de la prueba recae en las comunidades y en la que efectivamente también creo que Luciana decía, no existe transparencia respecto de las emisiones. Y en México también ocurre que la legislación está hecha para que las empresas prácticamente se autorregulen. Es decir, las normas de emisiones al agua, a la atmósfera, etcétera, están muy desactualizadas, muy por debajo de la cantidad de contaminantes que las empresas emiten. Entonces, además de la falta de voluntad política de los gobiernos para proteger el medio ambiente, digamos, hay toda una infraestructura legal que también les posibilita hacerlo. Y una vez que se pone una denuncia ambiental, las comunidades se ven dificultadas porque generalmente no existen los recursos para probar
hechos como la contaminación ambiental, ¿no? Entonces, bueno, solo quería decir que es un aspecto en el que habría que tener anticipadamente atención y estar claros que es un hecho a todas luces que desmoviliza las acciones de defensa del medio ambiente. Gracias, Fabiola. Y ahora, figuro como silenciado, no me escuchan, ¿sí? Marcela Aguirre quería hacer una pregunta, si querés decirla vos directamente, buenísimo. Si no, la leo, pero está silenciada, Marcela. Sí, estaba muteada. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la expresé por escrito, pero quería conocer la opinión de esto que se está dando en llamar el nuevo riesgo de saqueo a la plataforma submarina, ¿no? Al lecho submarino. Hay estudios o hay investigaciones de la Universidad Autónoma de México al respecto, donde tenemos información que está siendo bastante intensa esta búsqueda a través de, digamos, de dispositivos que están rastreando la posibilidad de buscar oro, plata, cobre, nódulos polimetálicos en la plataforma submarina, ¿no? Y al no haber legislación, yo no soy especialista en derecho ni mucho menos, pero es como el fracking submarino como un riesgo sumamente fuerte que se nos viene. Si tienen alguna opinión formada al respecto, si consideran que tenemos que empezar a preocuparnos mucho más de los que ya estamos preocupados, ¿no? Gracias. Yo sumo otra pregunta, o más que todo que alguno o alguna que nos amplíe sobre el tema de las megagranjas porcinas, porque yo escuché, leí sobre Yucatán, los cenotes, no lo puedo creer que se estén contaminando los cenotes, los lugares más bellos que he conocido. Y las megagranjas son terribles y acá nos la quieren imponer como falsa solución, ¿no? a la crisis que vivimos. Así que abro esa pregunta también. Y Erika, ¿querías hacer un aporte? Erika Ham. Si estás disponible, si no, bueno, ahí ella acompañó unos PowerPoint en las notas. Hola, no sé si me escuchan. Ahí te escuchamos, Erika. ¿Qué tal? Sí, no tengo muy buena señal, ni sé mandar muy bien estas cosas, pero bueno, todo lo que ustedes estuvieron diciendo me hizo acordar a algo que está pasando hoy acá en Argentina, en Buenos Aires. Por eso mandé ese power con esas imágenes, para que vean que esto ya está pasando hace rato, ¿no? El caso de Parada del Gallo es un caso de por lo menos 20 años en el que estamos nosotros, y hoy la industria continúa arrojando, vertiendo ilegalmente, y no hay nadie, ninguna organización gubernamental que actúe por todo esto que ustedes están diciendo, ¿no? Por la corrupción, por los negociados entre empresarios y políticos de turno. Pese a que cambian los colores políticos, las cosas continúan. Así que quería mostrarles un poco de lo que estamos trabajando hace tanto tiempo, que es muy similar a todo lo que ustedes están diciendo, ¿no? Así que muchas gracias y espero que, bueno, lo hayan mandado bien. Osvaldo, ¿nos querés hacer alguna observación sobre el tema de megagranjas? ¿Podrá ser? Porcinas en particular, o en general lo que es la crianza industrial de animales. Te escuchamos. Mariano. Hola, Osvaldo. Sí, mira, yo quisiera hacer un comentario acerca de las granjas porcícolas. Dale. Mira, no solamente en esa parte de la República Mexicana contaminan los cenotes, sino también acá en la parte de la región nororiental de Puebla,
específicamente en la cuenca Libres Oriental, que consta de 3 estados, como son Tlaxcala, Veracruz y Puebla. Las granjas Carol se están expandiendo de manera exponencial, valga la redundancia. No solamente contaminan y sobreexplotan el agua, contaminan el aire, el suelo, sino también en contubernio con la Procuraduría Agraria y el gobierno del estado de Puebla, desde el gobernador de Moreno Valle, el gobernador interino y ahora Miguel Barbosa, trabajan juntos para amedrentar a los núcleos ejidales para quitarles sus tierras. Prueba de ello es que en Guadalupe Victoria, municipio de Cuyoaco, han comprado de manera ilegal 25 hectáreas, violando el artículo 80 de la ley agraria, y para poner una granja que necesita 40 hectáreas, y además necesitan instalar ahí 5 granjas en total, cada una de 40 hectáreas. Están amenazando a los campesinos de que si no entregan su tierra, pues van a ser encarcelados y que no van a ser atendidos en el Registro Agrario Nacional. Y la licenciada de la región Teciutlán, Carmina Castro Torres, ha sido quien se ha prestado directamente en asambleas para amenazar a todos los campesinos. Pero la Procuraduría Agraria está involucrada, es decir, las instituciones del gobierno están involucradas. También han sido llamados incluso los campesinos y jueces de esa región a comparecer en la casa del gobierno de Puebla para decirles que van a encarcelarlos si no entregan sus tierras. Pero antes nos retiraron los celulares. Entonces es inaudito que en este siglo, el siglo de la modernidad, que no tiene nada que ver con el desarrollo de las comunidades, sino el desarrollo de las grandes empresas, estén pasando estas cosas. Se atenta en contra de la vida, se atenta en contra de la salud. Entonces, pues más que nada para denunciar todo esto. En el estado de Tlaxcala, apenas están adquiriendo tierra, están viendo la posibilidad de adquirirla, porque Granjas Caro la compra. Iberdrola, que es una empresa española que produce energía eléctrica, entre comillas, verde, renta las tierras, pero Granjas Caro las compra. Entonces, nos preocupa porque en esta cuenca Libres Oriental, que consta de 29 municipios de estos 3 estados que ya nombré, se está acabando el agua. Y aunado con el problema del uso de cañones antigranizo y yoduro de plata, entonces no hay recarga del acuífero y se va a convertir en un desierto. En este año, en este mes que ya deberíamos estar sembrando la tierra con maíz y frijol, que son los granos básicos para nuestra alimentación, no ha llovido y por lo tanto no podemos sembrar. Las cosas se están empeorando y el gobierno le está dando el respaldo a las grandes empresas, ayudado con la delincuencia organizada, para amenazarnos y quitarnos nuestra tierra. Aunado a este problema, tenemos la cero inversión en el campo mexicano, en el campo poblano, en el campo a nivel mundial, ya que sembrar ya no es rentable. Entonces, los campesinos se ven obligados a vender la tierra porque el mismo gobierno no está invirtiendo en el campo. Y se le hace más fácil a un campesino por la necesidad que tiene o tenemos de entregar a las grandes empresas su hectárea de tierra de ejido por tan solo 100,000 pesos mexicanos. Eso es un verdadero, esto es una masacre, nos están matando lentamente, no solamente en México, sino en todo el mundo. Es por eso que decía hace rato que un problema global necesita de una solución global. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Osvaldo. La verdad, durísimo tu relato. Capaz, Mónica, si querés, podés contarnos, pues a mí me faltó eso y me parece que vos podés aportar las repercusiones que tuvo, o si hay otros veedores presentes de los que estuvimos allá, las repercusiones que tuvo en Europa, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Cómo sigue haciendo ruido? ¿Qué fue lo que sucedió en Alemania? ¿Querés comentarnos algo, Mónica, o algún de los que estuvimos allá y de Europa?
Gracias, Mariano. Sí, no, efectivamente, hemos podido estar haciendo difusión de los resultados de la caravana. Quizás decir que, claro, la caravana tenía ese doble objetivo, ¿no? Uno de evidenciar, visibilizar los impactos, ¿no?, del libre comercio y de las transnacionales en las regiones que hemos visitado, y por otro lado enlazar luchas. Por tanto, en la caravana no solo participaron personas que luego han estado apoyando mucho en la difusión, personajes públicos, ¿no?, como una senadora de Estados Unidos, 2 europarlamentarias, científicas, científicos, etcétera, sino también un representante de la Unión de Afectados por Chevron Texaco en Ecuador, que venía de la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Entonces, ese enlace de luchas, y también es un poco la idea de acá, de este webinario, ¿verdad? Lo hemos podido hacer también en Europa. Bueno, nos pilló la pandemia porque la idea era realmente organizar una caravana de los afectados, pero en Europa, denunciando en el Parlamento Europeo, en la ONU, etcétera, todos estos impactos. Y claro, por la pandemia no hemos podido hacerlo, entonces hemos optado por la forma virtual. En noviembre hicimos 8 webinarios en Alemania, en diferentes ciudades, y sí, la verdad es que yo creo que los impactos de los resultados que se han evidenciado allá están sirviendo, bueno, no solo para denunciar la impunidad corporativa, sino también para pues prepararnos a la lucha contra el Acuerdo de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, que está siendo modernizado actualmente, que ojalá no, habrá que hacer la lucha, sería aprobado entre este año y el próximo, ¿no? Por eso también es súper importante, yo creo, poner en juego la lucha que tienen en Argentina contra la Unión Europea-Mercosur, y esa experiencia que tienen, yo creo que lo van a derrotar, ¿no? Con la lucha que se viene a México, digamos, ¿no? Que será un poco lo mismo. Quizás con una salvedad, y con eso me callo. Una salvedad es que México siempre ha sido un laboratorio de libre comercio, de impunidad corporativa, pero ahora es un laboratorio para el sistema que ha expuesto Luciana del ICDS, ¿no? En el cual los inversores pueden digamos, atacar a los estados cuando esos toman alguna medida que amenaza sus inversiones. Entonces, será la primera vez que la Unión Europea como bloque firme un acuerdo que incluya la protección de inversiones con un país latinoamericano. Tras México vendrán Centroamérica y Chile. Entonces, por eso es tan importante la oposición a este tipo de acuerdos. Eso nomás, gracias. Y bueno, perdón, y seguiremos con la difusión de los resultados en los próximos meses. Gracias. Gracias, Mónica. Ahí nos pidió la palabra Violeta Valdés, así que tenés la palabra. ¿Estás por ahí, Hola. Violeta? Justo tuve problemas con mi audio, pero bueno, gracias por la participación. Violeta Valdés del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban. Nos conectamos desde Puebla, Cuetzalan, Puebla, México. Y bueno, justo para hacer una pregunta y tal vez también una aportación en el sentido de si algunos de los participantes en esta conversación tendrá experiencia acerca de pues litigar a nivel internacional luchas ambientales y si hay algún resultado favorable hasta ahora, porque justo como ya antes explicaban otros ponentes, en México ha sido prácticamente imposible acceder a la justicia ambiental con el marco legal que actualmente tenemos, y también, claro, por todos los pues intereses económicos y políticos que se protegen junto con muchos proyectos que empresas pues han impulsado y que han generado esta devastación ambiental en muchos puntos del país. Eso por un lado, y por otro lado, pues también aportar que en gran medida, pues proteger y hacer que esta lucha algún día pues acceda a la justicia también pasa por proteger a los defensores ambientales, a los defensores del territorio, y bueno, pues también recordar cómo es que México y otros países de Latinoamérica tienen las cifras más altas de letalidad a defensores ambientales, defensores del territorio, y bueno, creo que pensando en que esta articulación es a nivel internacional,
nos pudiéramos sumar para la exigencia de justicia de estos defensores ambientales que pues han perdido la vida en medio de luchar por territorio, por agua, por vida para todos. Nada más, agradezco la oportunidad de la palabra. Gracias, Violeta. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención? Si no, les pedimos si alguno de los que intervinieron, de los expositores y expositoras, quiere hacer una opinión o le quedó algo pendiente. Lo escuchamos, este es el momento. Eduardo pide palabra. Eduardo, tenés la palabra. ¿Dónde estás, Eduardo? Está muteado. ¿Está muteado? Eduardo, estás muteado. Si pediste la palabra, Eduardo de Unidos. Eduardo, estás muteado, estás silenciado, no se te escucha. Bueno, si alguien más... Ahora, ¿se oye? Ahora, ¿Se oye? ahí te escuchamos. Dale, dale. Bueno, muchas gracias. Muy lindo está el conversatorio. Estoy viendo que, bueno, gracias a Dios se está instalando fuertemente el tema de la preservación del planeta, nuestra casa común, todo lo ecológico, junto con Greta Thunberg. Está muy movilizado todo. Estoy muy expectante de lo que pueda pasar en Chile en cuanto a una constitución ecológica. Yo creo que una constitución ecológica definitivamente es lo que está en el camino hacia adelante para todos nosotros. Van adelante primero los países andinos que están discutiendo fuertemente toda esta temática, pero creo que está en el camino. Por eso nosotros desde Argentina, y vale para todos, creo que tendríamos que trabajar una constitución definitivamente ecológica. Es increíble que tengan que pelearse los pueblos como el de Andalgalá contra las autoridades. Si tuviésemos la ley, simplemente tendríamos que decir cumplan la ley y listo el pollo. No tiene por qué haber tanta violencia. Hoy por hoy preservar el planeta es una obviedad que está muy fuertemente instalándose, muy fuertemente. Así que yo directamente diría para mi país y para todos, trabajar una constitución ecológica, inclusive convocar una asamblea constituyente, que eso también con la temática movilizaría todo y se instala más fuertemente todavía el cuidado del planeta. Yo le doy dos comentarios, dos pautas muy simples y muy contundentes y muy definitivas. En primer lugar, con la ley tendríamos las defensorías. Y otro segundo lugar que es patriótico, es heroico, es nombrar guardianes. Por ejemplo, la escuela número 6, sexto grado, es guardiana de la limpieza del riachuelo, por dar un ejemplo cualquiera. Entonces la maestra los saca a pasear y van a ver cómo está el riachuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una movida patriótica, heroica y que tiene toda la proyección instalada en estos tiempos. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. No sé si alguien más está... lo que sí quería opinar también... Mariano, ¿podría hacer algún comentario? Leonardo, sí, claro. Sí. Leonardo Pérez Esquivel, adelante. Bueno, surgen muchas preguntas, ahora estamos medio redondeando, pero me quisiera ir con alguna idea de lo que planteó la última compañera que habló, de cuáles son las acciones o cuáles podrían llegar a ser las instancias de solidaridad para que todas estas luchas y todos estos reclamos cobren más relieve a nivel internacional y presionen a los respectivos gobiernos. Uno de los temas que señaló una compañera, no recuerdo ahora el nombre,
que es la forma en la cual legalmente hay que probar primero la contaminación y la afectación de todas estas empresas en la población, en la salud, en el medio ambiente, que es lo que están queriendo modificar acá. Exactamente lo mismo. Acá tenemos el criterio preventivo. Si puede ocurrir algo que puede ser complicado, hay un principio de prevención y se lo evita. O sea, hay fallos en ese sentido, pero lo quieren cambiar para que tengamos que demostrar lo mismo que está pasando allá. Esto es un tema que se está debatiendo ahora en el Congreso nuestro. Es un tema bastante preocupante, que lo señalamos ahí en algunas de las reuniones de la campaña. Pero creo que habría que ver si no podemos, a partir de la identificación de las empresas que están involucradas en esto, no desarrollar algunas campañas internacionales de denuncia de estas empresas. En alguna época hasta había algunas órdenes religiosas que compraban acciones ¿no? Para molestar adentro de las transnacionales y estar en las asambleas y presentar ahí cosas. Bueno, eso después es medio complicado de hacer, pero digamos, una de las cuestiones que tienen estas empresas es cuidar cierta imagen, al exponer todas las macanas que hacen, por ahí podría ser una vía de concertación de solidaridad, digamos, ¿no? ¿Cómo ponemos en evidencia estos temas? México se nos aparece con las noticias normales, ¿no? de los medios, los diarios, por el narcotráfico, por fosas comunes, por cosas que, o sea, los flashes que ponen las redes de Google, de Yahoo y todo eso, están todas muy direccionadas para mostrar una realidad que es grave, ciertamente, pero que no tiene salida, porque a ellos no les interesa presentar ninguna alternativa ni nada. Entonces, quizá que en otros momentos sí hemos tenido más aceitado, hoy tendríamos que reflotar eso, es como algunos mecanismos de campaña internacional que se puedan activar en distintas escalas, ¿no? Con distintos tipos de organizaciones y con distintos niveles de urgencia, ¿no? Porque evidentemente, bueno, ante las urgencias de represión o de prisiones o asesinatos, bueno, con más razón, pero también habría otras escalas de intervención que podríamos ir pensando, ¿no? Digo, yo lo dejo como un tema para que lo vayamos masticando y ver cómo, por ahí ya está, capaz que ya han ensayado alguna de estas alternativas, pero en algún momento en todo el tema de la lucha de derechos humanos teníamos mucho más aceitado que hoy. Hoy estamos flojos en eso, no es que avanzamos, hemos retrocedido, a pesar que tenemos más redes, más posibilidades de difusión, pero a la hora de encontrarle la vuelta para poder presionar a los actores, tendríamos que buscar algunos instrumentos, ¿no? Que por ahí, bueno, más allá de las luchas locales que cada uno puede llevar adelante de acuerdo a la realidad que tiene cada país, ver cómo se podría articular algún esquema de solidaridad que no sean las redes de Abás, digamos, ¿no? Eso que marcamos una cosita y salen 30.000 o 20.000 adherentes. No, tiene que ser algo un poco más sustantivo en cuanto a poner en evidencia a estas empresas, presentar denuncias más allá del marco jurídico de los convenios estos de libre comercio, con las convenciones internacionales de derechos humanos y las que aún no están aprobadas, no importa, nosotros adherimos a la Declaración de los Derechos de la Persona y de los Pueblos de Argel, hecha en el 76, bueno, o la de los derechos de los pueblos de la UNESCO, que también avaló el tema del derecho de los pueblos. Bueno, por ese lado, por ahí se podría encontrar alguna vuelta para establecer algún mecanismo más articulado, contundente, de, bueno, cuando se pone en funcionamiento un dispositivo de intervención, de solidaridad, tener más
eco, ¿no? Más relieve la presión que se puede ejercer. Entonces, bueno, es una reflexión que me surge por el reclamo de varios de los compañeros que han hablado con relación a que, bueno, esto es un problema global y hay que darle también una respuesta de alguna forma global. Bueno, y muy buenas las presentaciones y felicitaciones a los cumpas, ¿no? De acá y de allá que nos han ilustrado, ¿no? Sobre esta situación. Gracias, Leonardo. Fabiola quiere hacer un aporte más, ¿puede ser? Sí, muy rápidamente. O sea, no sé, estoy proyectando una diapositiva. Nosotros ya habíamos trabajado para la presentación de una de las regiones de emergencia ambiental, justamente la de Osvaldo, y muy rápidamente quería puntualizar que toda esta situación de que los estados latinoamericanos, el estado mexicano particularmente, ha construido toda una infraestructura legal que garantiza no solo, o sea, no en abstracto los derechos de las empresas por sobre los de las personas, sino que garantiza, por un lado, la extracción súper extraordinaria de ganancias vía bajos salarios, sino que también le garantiza a las empresas internacionales la externalización eficiente de sus externalidades ambientales, es decir, todos aquellos procesos que por su regulación no pueden realizar en sus países de origen, los capitales extranjeros vienen a realizarlos en México, virtiendo aquí todo tipo de desechos contaminantes, ya hemos visto con efectos ambientales, pero también efectos para la salud pública, ¿no? Es decir, efectos toxicológicos. Y nosotros estamos pensando, repito, desde esta iniciativa del gobierno federal de los PRONACES, estamos pensando cuáles son los mecanismos para reproducir estas regiones de emergencia ambiental, porque estos infiernos ambientales, digamos, tienen pasos, no es una construcción aleatoria por parte de las empresas transnacionales o por parte del gobierno mexicano, son acciones sistemáticas. Y la descoordinación que existe entre las secretarías de Estado mexicanas, es decir, la descoordinación entre la Secretaría de Salud, que no monitorea a la población, la Secretaría de Medio Ambiente, que no monitorea al medio ambiente, las secretarías de desarrollo urbano que permiten que las empresas se establezcan encima de los acuíferos vedados, etcétera, todo esto que pareciera como una desarticulación de las autoridades mexicanas, en realidad en México tenemos la hipótesis de que es un desvío de poder que hace el Estado mexicano precisamente para favorecer la acumulación de capitales y de ganancias súper extraordinarias y de externalización de externalidades aquí en nuestros territorios, ¿no? Y las externalidades no debemos contarlas ya solamente como externalidades ambientales, sino como externalidades de salud. O sea, estamos adelantados 50 años, le estamos haciendo al capitalismo la pala con externalidades de salud gravísimas, ¿no? Entonces, lo que les quería decir por último es que existe esta aparente descohesión, desorganización de las secretarías de Estado. En realidad, es una descohesión sistematizada desde el cerebro de las empresas transnacionales. Y sobre todo, el Estado mexicano interviene desviando el poder y cometiendo graves omisiones de protección de derechos de la población y de protección o de garantía de acceso a los recursos por parte de nuestra población. Entonces, este complejo desvío de poder tiene que ver con la desregulación ambiental, que es a lo que me refería hace rato, que es el caos y la autorregulación legal y de la contaminación de las empresas, la desregulación laboral, que es un plus, digamos, en América Latina les ofrecemos no solo la posibilidad de verter aquí, de externalizar sus externalidades, sino además, pues ya sabemos históricamente,
salarios bajísimos, condiciones de outsourcing, falta de derechos laborales, desaparición de sindicatos. Aquí Volkswagen opera bajo un esquema de subcontratación en el cual no aparece Volkswagen como la gran responsable de todos los trabajadores que están produciendo autos. Al subcontratar, entonces, cada pequeño núcleo de trabajadores se la tiene que ver con una serie de empresas y entonces se le quita fuerza al sector trabajador automotriz. Bueno, esto mismo ocurre exactamente en el sector agroexportador. Es decir, la desregulación laboral es un mecanismo de operación de las empresas transnacionales y es un mecanismo de producción de regiones de emergencia ambiental y de salud. Porque no solo es destrucción o infiernos ambientales, sino también son infiernos de salud para la gente, ¿no? Y la falta de derechos laborales, de monitoreos de la contaminación, de monitoreos epidemiológicos, toxicológicos, de salud pública, es parte de este desvío de poder y de estas omisiones del Estado mexicano. Lo mismo la violación al derecho, porque existe un derecho al medio ambiente sano en la Constitución mexicana, y lo mismo el marco regulatorio ambiental totalmente hecho ad hoc para que las empresas declaren literalmente lo que consideren pertinente sobre las emisiones que hacen, ¿no? Eso quería cerrar con eso, ¿no? Bueno, me parece que ya es un montón de cosas y lo que queda es ir para adelante, ¿no? A ver cómo enfrentamos. Y lo que decía, quería hacer un comentario, lo que decía Leonardo, ¿no? Yo lo que vi con el Toxitour México, y creo que por eso lo propongo, desde México lo estoy proponiendo que tenemos que construirlo en la Argentina. Los funcionarios a veces reaccionan más por el qué dirán del afuera que por lo que dicen sus pueblos en el adentro, en lo profundo. Te perdemos, Mariano. Se trabó Mariano. Así que Mariano tiene problemas de conexión. Y lo que nos permite el Toxitour y que nos permitió y que está permitiendo en México, me parece que en la Argentina también sería muy interesante. Pero bueno, esto, construir redes, hay solidaridad, redes de solidaridad. Lo que existe en México, lo que acá en la Argentina hacen las patotas de fútbol, decimos nosotros, la fuerza de choque de los equipos de fútbol, o los sindicatos burócratas, las fuerzas de choque que tienen los sindicatos burócratas para hacer el trabajo sucio. En México lo hacen los narcos, ¿no? En esto, la guerra del narco es la que justifica la persecución, asesinato y desaparición de militantes y luchadores en México, ¿no? En Colombia, entonces no van separados. Y bueno, y me parece que en ese sentido tenemos muchos más puntos que nos encuentran, y de la experiencia de México tenemos que parar cualquier tratado de libre comercio, porque todos los sectores los lugares que íbamos recorriendo decían, desde el NAFTA, desde que se hizo el tratado de libre comercio, todo mal, todo se multiplicó geométricamente, el saqueo, la explotación. Entonces me parece que en la Argentina tenemos que, esto hablan del derecho precautorio, bueno, México nos tiene que poner en precaución a los que estamos en este territorio de que hay que parar lo más posible y volver a tener soberanía sobre nuestros bienes comunes, ¿no? Ese es el desafío, y para eso tenemos que construir organización. Y en ese sentido, esta campaña, la otra campaña, está planteando esto, juntarnos detrás de
luchas, de la demanda y la agenda de nuestros pueblos y de nuestros territorios. Y que eso es lo que queremos que se discuta en la Argentina, y en eso, bueno, la sabiduría y la experiencia, la triste experiencia de los hermanos y hermanas en México nos tiene que ayudar para no cometer los mismos errores, para parar esto. No recibamos inversiones de cualquier tipo, no es necesario. Nosotros tenemos que parar el saqueo, no pedir más inversiones, la lluvia de inversiones. Me parece que el desafío está por ahí. Ayer, en la otra charla anterior, lo vimos con el tema de la soberanía de las aguas, la pesca. Nos están saqueando por todos lados y bueno, lo primero que hay que hacer es parar el saqueo, y eso cambiaría bastante. Y después discutir el modelo de desarrollo, ¿no? Eso que nos permite, los que trabajamos y militamos lo socioambiental, nos permite ver la integralidad de la problemática. Así que les agradezco de otro paso más dado en esta campaña, en la otra campaña, y del Toxitour también, en este ida y vuelta, reciprocidad, horizontalidad, que nos plantea, complementariedad que nos plantean los pueblos originarios de nuestro territorio. Así que me parece que por ahí va el camino y nos volvemos a encontrar este sábado, donde vamos a dar el documental SED, un documental que es viejo en algún punto, pero a la vez es muy notorio de lo que hoy es el acuífero guaraní, y que es una reserva del primer mundo, que la quieren dominar y por eso quieren poner un montón de cosas para tenerla a ellos y apropiársela. Y bueno, es muy interesante, y va a haber una charla de Katia Aleman con la directora Maise, y bueno, y después vamos a ver el documental. Así que en eso están invitados este sábado a las 18 horas, Argentina, perdón. Y bueno, y la última charla va a ser de este primer bloque, va a ser el 4 de mayo, sobre la gestión pública del agua, y después, bueno, eso lo vamos a ir poniendo en nuestras redes. Así que estén pendientes y vamos con esta campaña que quiere concluir en una consulta popular, en esto de más y mejor democracia para transformar esta triste realidad de nuestros pueblos. Así que vamos con todo y nos reencontramos en las luchas. Gracias.